Agradecemos al doctor Javier Oliva Posada haber aceptado esta entrevista para la Jornada de Veracruz. Javier, buenas tardes. Gracias a ti por la oportunidad. Bueno, en esta misma semana estuvimos aquí en una conferencia que diste en el Colegio de Veracruz, denominada Perspectiva Política en México. A reserva de regresar sobre el tema, ¿cómo ves el punto actual de la situación del país? Es decir, estamos en un verdadero punto de quiebre. Hay el riesgo de que el sistema tal cual lo conocemos se colapse. Hay muchas evidencias sobre el incremento de la violencia, una descomposición política, en fin. ¿Cuál sería tu diagnóstico en este sentido, Javier? Bueno, yo creo que hay que apuntar, Tulio, que efectivamente el país se encuentra en una situación difícil, pero más que nada consecuencia de la ausencia de un proyecto, y que luego de los difíciles años para el país del gobierno de Vicente Fox, pues la expectativa era que alguien con una trayectoria dentro del Congreso mexicano, como pues él formó parte de la primera asamblea del Distrito Federal, un destacado integrante de su partido, fue coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados, fue secretario general dirigente nacional de su partido. Pues la curva de aprendizaje político se esperaba que tuviera resultados en la medida en que su propio partido no había presentado mayor alternativa durante los primeros 6 años. Sin embargo, para sorpresa de todos, no se ha gobernado sin proyecto. México carece de política exterior, como lo sabemos y lo hemos visto en varias ocasiones. Incluso acaba de pasar la cumbre del Grupo de los 20. Y pues México, sin una voz propia en el concierto internacional, sin una estrategia que le permita posicionarse, más allá de una política exterior que ha visto más como una Secretaría de Negocios en el extranjero que una reivindicación de la diplomacia de nuestro país. Y por la otra, en términos de la política interior, seguimos o se persiste, y creo que así va a terminar. Incluso si nosotros analizamos el contenido general del presupuesto, veremos que allí predominan los criterios de carácter electoral. Está muy extraño que en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, a donde estarían destinados los batallones, a excepción del estado de Baja California, todos los demás son estados que iban a recibir estos nuevos batallones, alrededor de 10,000 soldados, que no es mucho, representa el 4.5% de los elementos activos del ejército mexicano. Pues de última hora, a unas horas de que se aprobó el presupuesto, lo insólito, lo nunca visto, una secretaría dice que no requiere ese recurso. Eso dijeron los diputados, aunque a mí me parece que ahí son los diputados quienes están faltando absolutamente a su compromiso, porque en el artículo 73, en la fracción 14ª, establece que es responsable de la Cámara de Diputados levantar y sostener a las Fuerzas Armadas. Entonces, en un acto de grave responsabilidad por parte de los diputados, decide de manera carente de sentido y política para con el país, y considerando sobre todo al partido oficial, el Partido de Acción Nacional, que es quien lleva la voz cantante en estas negociaciones, asume esta grave y mala decisión para el futuro inmediato del país. ¿Fue generalizada esta actitud, Javier? Es decir, ¿fue el conjunto de los diputados o particularmente una fracción legislativa? Bueno, fueron varias las voces que salieron a decirlo, diputados que denotan un desconocimiento grave de la materia, por ejemplo, como Gabriela Cuevas del Partido de Acción Nacional, y por el lado del PRI, David Trenchina y otros más salieron a señalar que no era la decisión de la Defensa Nacional, sino que era una decisión directa del presidente de la República. Pero la explicación en cualquiera de los casos no es suficiente, porque pues finalmente lo que está reconociendo es que es la atribución del presidente que está por encima de su facultad de diputado, lo cual es inexplicable, ¿no? Sí, además es un contrasentido porque la Presidencia de la República ha insistido en que, o ha pedido incluso, ¿no?, que hay que darle necesita darle mayores recursos a las Fuerzas Armadas para la guerra particular de
de Felipe Calderón contra el crimen organizado. ¿Esto le encuentras una lectura política, una lectura electoral a esta decisión del Ejecutivo, Javier? Sí, sin duda alguna. Lamentablemente, en vez de pensar en el futuro del país, se está pensando en las próximas elecciones federales, y ahí sí se concurren una serie de actitudes que van de la irresponsabilidad de la ignorancia, que en ese sentido no se está contribuyendo a lo que demanda, lo que requiere. Y para reforzar lo que te estoy comentando, el anuncio que se dio a conocer el día de hoy de que el gobernador de Veracruz estaría aspirando a la candidatura presidencial, pues se nota que estamos más enfrascados en proyectos personales, estamos más enfocados en aspiraciones protagonistas que discutir un proyecto de nación. Entonces esto no hace sino reflejar lo que ocurre en el conjunto de la situación del país, ¿no? Sí, una parte de lo que estás diciendo me lleva a pensar que estarías planteando que a Presidencia de la República le conviene generar condiciones de inseguridad y de desánimo social en ciertas zonas para aprovechar electoralmente ese estado. Pues mira, esa hipótesis se manejó mucho durante las vísperas de la elección del 2009, en donde le fue muy mal. Yo supongo que si aprendieron la lección el presidente de la República y su partido, no deberían de repetir un error en tan corto, un segundo error, es decir, manejar el argumento de la inestabilidad, el miedo, la inseguridad, con la idea de que con esto la población agradecida se va a volcar a las urnas a sufragar en favor de sus candidatos. Ya se demostró que no perdieron gravemente, me refiero a la caída de representantes populares de elección nacional en la Cámara de Diputados es una evidencia, y la recuperación del PRI demuestra que el argumento del miedo no es suficiente para movilizar al elector a las urnas. Entonces, se persiste en esta línea, se está corriendo el riesgo de que finalmente esta violencia que se extendió en algunas partes del país pues se sigue extendiendo y perdamos todos, no solamente el partido oficial y el presidente de la República. Javier, para concluir, ¿tú crees que, dadas las circunstancias que hay en el país y lo que está sucediendo en la frontera con Estados Unidos, la aprehensión y la caída de algunos capos de narcotráfico, la operación y la violencia de estos grupos se extienda hacia el sur? Me refiero concretamente a que se acrecienten las acciones por la disputa de las plazas en el estado de Veracruz. Pues lo que sucede es que en particular en el caso del estado de Veracruz, por su infraestructura portuaria y carretera, por las condiciones climatológicas, pues también lo hacen un punto de producción y tránsito de enervantes y de drogas a los Estados Unidos. Entonces, en la medida en que pudiera agudizarse el conflicto en los estados fronterizos, y de alguna manera, porque evidentemente en condiciones de violencia y de inestabilidad, los grupos delictivos pueden dedicarse a sus lucrativas actividades, entonces buscarían entidades con menos índices de violencia y digo, en el caso de que sigan los índices de violencia en incremento, buscarían estados con menos conflictos, en este caso pues muy próximo al estado de Veracruz. Javier, finalmente, ¿qué opinas de la propuesta de crear una policía única? ¿Vendría esto a ayudar a controlar estos índices de delincuencia? No, porque es una respuesta aislada al problema. Tiene que ir acompañada de reformas al Código Penal Federal, tendría que venir acompañada de programas internos de capacitación de las policías, y esto pues todavía va a tardar si es que se toma la decisión en ese sentido. Ahora, el suponer, impulsar o auspiciar el mando único nos lleva a una cuestión mucho más de fondo, que es reconocer el fracaso del sistema federal mexicano, cuya base pues es el municipio. Si nosotros consideramos que el 98% de los recursos federales son con los que subsiste un municipio, y si a esto le restamos como facultad la policía, pues los presidentes municipales van a quedar como meros gerentes ante la imposibilidad de recaudar fondos y de, por supuesto, mantener el control público de sus comunas, ¿no? Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Esperamos pronto
verte por acá nuevamente en el estado. Espero que sea. Muchas gracias. Los saludos al auditorio. Buenas tardes. Hasta pronto, Jerez. Hasta luego.